Muy buenas tardes, mi nombre es Osvaldo Montserrat Vázquez Salgado, soy del plantel Ixtapaluca de la licenciatura de Derecho, Grupo 700, de la asignatura de Práctica Forense de Derecho Penal. Esta actividad es el producto final a entregar, donde veremos el tema de la función de la defensa, el imputado, la defensa particular y la defensa pública. Primeramente hay que saber qué es la defensa. La defensa es una parte esencial del proceso penal, la cual le permite al imputado hacerle valer sus derechos y le da la oportunidad de demostrar su inocencia. Su función es garantizar y hacer valer todos estos derechos como ya se había mencionado, pero también hay que garantizar que se pueda seguir la presunción de inocencia y el debido proceso. Esta función se realiza mediante representación técnica y jurídica del imputado y se podrán observar durante todas las etapas del procedimiento penal. La defensa es considerado un derecho inviolable que se le da a cada persona acusada de cometer un delito. Este inicia desde que se le atribuye el delito hasta su consumación, es decir, el final en el proceso penal. Son básicamente el garantizar el derecho de esta misma, acompañar y asesorar al imputado, escoger o realizar estrategias de defensa, representar a este mismo imputado y preservar los principios del sistema penal acusatorio. La defensa de igual manera cuenta con obligaciones, las cuales podemos encontrar en su artículo 117 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En resumen, estas obligaciones cuentan con actividades de preparación y de estrategia. De preparación por la entrevista que se va a realizar al imputado para saber su versión de los hechos y el análisis de la carpeta de investigación. Y de forma estratégica es para la argumentación del ofrecimiento y desahogo de las pruebas. El defensor podrá tener entrevistas con los detenidos. De acuerdo al artículo 125 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el imputado que se encuentre detenido por cualquier circunstancia antes de rendir declaración tendrá derecho a entrevistarse oportunamente y en forma privada con su defensor. En el artículo 126 del mismo código nos dice que si antes de una audiencia con motivo de preparación, el defensor tuviera necesidad de entrevistar a una persona o interviniente del procedimiento que se niegue a recibirlo, podrá solicitar el auxilio judicial, explicando las razones del por qué. Continuamos con la parte del imputado. El imputado es aquella persona señalada por el MP, considerado como un posible autor o partícipe del delito, que al final del proceso se le es declarado culpable o inocente, dependiendo de cómo se fue desarrollando. Mientras tanto, el imputado cuenta con una serie de derechos. Estos derechos podemos encontrarlos en el artículo 20 constitucional, apartado B, pero de igual forma están regulados por el artículo 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Uno de sus derechos es la declaración, que puede ser realizada en cualquier etapa del procedimiento penal. De igual forma, puede presentarla frente a un ministerio público o un órgano jurisdiccional, siempre y cuando esté frente a su defensor. En este sentido, se resguardan derechos esenciales como la asistencia de un defensor, la posibilidad de guardar silencio, el acceso a información clara sobre la acusación y el tiempo y recursos necesarios para aportar pruebas y construir una defensa sólida. Además, se protegen aspectos relacionados con la dignidad y la integridad del imputado, evitando técnicas coercitivas y asegurando su confidencialidad frente a la comunidad y los medios de comunicación. Retomemos la parte de la defensa. En la defensa existe tanto un defensor particular como un defensor público. Comencemos con el defensor particular, que es aquel contratado por el imputado de forma directa o también por su familiar, para que éste se encargue de su defensa durante todo el proceso penal, para garantizar sus derechos, ofrecer una defensa adecuada y obtener un resultado favorable dentro del marco legal. Dentro de sus características del defensor particular se encuentra la elección libre por el imputado, ya que éste tiene derecho a seleccionar su abogado de confianza para que lo defienda. La segunda sería la relación contractual, que es donde mediante un acuerdo privado se establece la retribución por sus servicios, los alcances de la defensa y las obligaciones mutuas. El siguiente es el compromiso con el caso, donde el defensor debe brindar una defensa personalizada y estratégica,
adaptada a las necesidades específicas del imputado y las circunstancias del caso. Y por último se encuentra su confidencialidad y confianza, que es donde debe de mantener reservada toda la información proporcionada por el imputado. Podemos encontrar también sus ventajas. En esta se encuentra la atención personalizada, que debido a su relación contractual, el defensor particular suele dedicar más tiempo y recursos a cada caso en comparación con el defensor público. También tiene una mayor disponibilidad, pues puede brindar un acompañamiento más cercano al imputado. Y su flexibilidad en la estrategia, que tiene mayor libertad para diseñar estas estrategias innovadoras o específicas, ya que no está limitado por las políticas institucionales que rigen a los defensores públicos. También encontramos las limitaciones, que principalmente puede ser el costo económico para muchas personas, ya que no todas pueden pagar los honorarios de un defensor particular, lo que limita su acceso para imputados con recursos económicos insuficientes. Y por último, la dependencia del profesionalismo, ya que es directamente la ética, experiencia y habilidades del abogado contratado. Para finalizar, nos encontramos con el defensor público. Este defensor público es designado por el Estado para que pueda representar a los imputados, que son aquellos que no pueden recurrir a un defensor particular por las cuestiones económicas. Este defensor público tiene su nombramiento cuando el imputado niegue o no pueda recurrir a un abogado privado de acuerdo al artículo 122 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Como características podemos encontrar que es designado por el Estado, ya que pertenece a un organismo oficial como la Defensoría Pública, y depende de la solicitud del imputado o de la intervención del juez. Es gratuita, ya que sus servicios son proporcionados sin costo para el imputado, asegurando el acceso a la justicia, especialmente para las personas en situación de vulnerabilidad económica. Tiene obligación de imparcialidad, ya que debe actuar de manera objetiva y profesional, protegiendo los derechos del imputado sin influencia de las autoridades estatales que lo emplean. Y por último, acceso universal, puesto que está disponible para cualquier persona que lo solicite, independientemente de su situación socioeconómica. El defensor público protege los derechos de las personas imputadas y evita que la desigualdad económica se considere un obstáculo para la defensa adecuada. Su papel contribuye al fortalecimiento del sistema penal acusatorio y al respeto de los derechos humanos. El defensor público también cuenta con sus propias limitaciones, por ejemplo, la sobrecarga de trabajo, que en muchos casos los defensores públicos enfrentan una carga de trabajo excesiva, lo que puede limitar el tiempo y los recursos que pueda dedicar en cada caso. Esto se debe a que el número de defensores públicos es mucho menor que el número de personas que necesitan representación. Por lo general, un defensor público tiene 25% menos tiempo que un abogado privado para trabajar en un caso individual. En segunda, los recursos limitados, ya que a diferencia de los defensores particulares, los defensores públicos pueden carecer de acceso a ciertos recursos técnicos o de investigación que podrían fortalecer la defensa. Y la percepción social. En ocasiones se percibe que los defensores públicos son menos efectivos que los particulares, aunque esta percepción no siempre se corresponde con la realidad. Como ventajas para el defensor público se encuentra el acceso a la justicia, que permite que todas las personas, sin importar su capacidad económica, cuenten con una representación legal en el sistema. Su experiencia en casos penales de los defensores públicos suelen estar especializados en derecho penal y tienen experiencia en la defensa de imputados en diferentes situaciones. Y su vigilancia de los derechos humanos, al representar personas en situación de vulnerabilidad, el defensor público juega un papel clave en la protección de estos derechos fundamentales y en la lucha contra abusos de autoridad.